La mayoría de personas creen que saber arreglarlo todo es una cuestión de inteligencia. Pero si observas de cerca a las personas que siempre encuentran una solución, casi nunca reaccionan desde el pánico. Hay una calma rara en ellas. No porque no sientan presión, no porque sepan exactamente qué hacer, sino porque en algún momento de su vida aprendieron que los problemas se pueden tocar. Y eso cambia completamente la forma en la que alguien se mueve por el mundo. Hay personas que, cuando algo se rompe, se bloquean. El coche hace un ruido extraño. El ordenador deja de funcionar. Una discusión empieza a salirse de control. Un problema aparece y, casi instantáneamente, sienten que algo dentro de ellos se apaga. Y luego están las otras personas. Las que miran el problema, se quedan en silencio unos segundos y empiezan a hacer algo. No siempre saben cómo solucionarlo, pero actúan como si hubiera una solución posible. Y desde fuera parece casi un superpoder, porque mientras unos sienten ansiedad, ellos sienten curiosidad. Y lo más extraño es que muchas veces no son necesariamente las personas más inteligentes, ni las más preparadas, ni siquiera las que más experiencia tienen. Entonces, ¿qué tienen exactamente? El psicólogo Albert Bandura habló de algo muy importante a finales de los años 70, un concepto llamado autoeficacia, que básicamente significa esto: la creencia profunda de que eres capaz de manejar lo que tienes delante. No optimismo vacío, no frases motivacionales, sino una sensación interna de ya he resuelto cosas antes, puedo intentar resolver esto también. Y esa creencia cambia completamente la manera en que una persona responde al caos. Porque cuando alguien cree que puede influir en el resultado, su cerebro no entra en modo derrota tan rápido. Persiste más tiempo, tolera mejor la frustración, piensa con más claridad bajo presión. Y cuanto más tiempo permaneces intentando entender un problema, más posibilidades tienes de resolverlo. Parece obvio, pero casi nadie piensa en esto. Muchas personas no fracasan porque no sean capaces. Fracasan porque su sistema nervioso se rinde antes de tiempo. Y normalmente, todo empieza mucho antes de lo que imaginamos. Empieza en momentos pequeños. Un niño intentando arreglar algo por primera vez. Un cable, una puerta, un juguete roto, un ordenador que dejó de funcionar. Y de repente, funciona. Ese momento parece insignificante, pero psicológicamente es enorme. Porque el cerebro registra algo muy importante. Puedo intervenir en el mundo y cambiar lo que ocurre. Y una vez que alguien aprende eso, ya no vuelve a mirar los problemas de la misma manera. Bandura llamó a esto experiencias de dominio. Pequeñas experiencias donde haces algo y ves un resultado. Y según décadas de investigación, son una de las fuentes más poderosas de confianza psicológica que existen. No que alguien te diga eres capaz, sino comprobarlo tú mismo. Porque hay una diferencia enorme entre escuchar algo y experimentarlo. Y esto conecta con otra idea psicológica muy importante, el locus de control, un concepto estudiado por Julian Rotter, que básicamente mide algo muy simple. ¿Crees que las cosas dependen de tus acciones o crees que simplemente te pasan? Las personas con un locus de control interno sienten que pueden influir en su vida. No controlarlo todo, pero sí mover cosas. Y curiosamente, estas personas suelen manejar mejor el estrés. Persisten más, se recuperan antes de los fracasos y tienen menos probabilidades de desarrollar estados depresivos prolongados. Porque cuando crees que nada depende de ti, el mundo empieza a sentirse imposible de mover. Y aquí es donde muchas historias se separan. Porque algunas personas aprendieron esto en ambientes seguros. Padres que les dejaban intentar, que no solucionaban todo por ellos, que les enseñaban a pensar. Pero otras personas aprendieron exactamente lo mismo desde el lado contrario. Porque no había nadie, y tuvieron que descubrir cómo resolver las cosas solos. Dos caminos completamente distintos llegando al mismo lugar. Ahora bien, hay algo importante que casi nunca se dice sobre las personas que arreglan todo. Desde fuera parecen seguras, pero muchas veces no se sienten seguras en absoluto. Simplemente aprendieron a tolerar la incertidumbre, y eso cambia todo.
La mayoría de personas necesitan saber rápidamente que todo va a salir bien. Necesitan certezas, garantías, control. Y cuando no las tienen, aparece la ansiedad. Pero las personas que saben arreglar cosas suelen sentirse cómodas dentro del todavía no sé. Pueden permanecer más tiempo en ese espacio incómodo sin colapsar. Y esa capacidad es increíblemente rara. Porque arreglar algo casi siempre significa pasar un tiempo sin entender completamente qué está pasando. Y mucha gente interpreta esa sensación como peligro. Pero otras personas la interpretan como un proceso, como un rompecabezas. Y aquí quiero decir algo importante, porque algunas personas que parecen capaces de resolverlo todo, en realidad no aprendieron eso desde la calma, lo aprendieron desde la supervivencia. Hay personas que se volvieron las fuertes muy pronto, las responsables, las que solucionaban problemas emocionales en casa, las que tenían que mantener el orden, las que sentían que equivocarse no era seguro. Y con el tiempo, su cerebro convirtió la utilidad en identidad. Si soluciono cosas, tengo valor. Por eso algunas personas no pueden relajarse cuando algo está mal. Necesitan intervenir, necesitan arreglarlo, necesitan controlar la situación. No solo por ayudarte, sino porque un problema sin resolver activa algo dentro de ellas. Pero luego existe otro tipo de persona, y probablemente son las más interesantes de todas, las que arreglan cosas simplemente porque les fascina entenderlas. Hay personas que disfrutan descubriendo cómo funciona algo, cómo se rompe, por qué falló, qué pieza faltaba. Y cuando arreglan algo, no sienten alivio, sienten fascinación. Son las personas que desmontan algo ya arreglado solo para entenderlo mejor, las que hacen preguntas que nadie hizo, las que explican detalles innecesarios con entusiasmo genuino, porque para ellas el proceso de comprender es divertido. Y pasar tiempo cerca de personas así cambia muchísimo tu forma de pensar, porque sin darse cuenta te enseñan algo muy importante. No saber hacer algo no significa que nunca vayas a saber hacerlo, solo significa que todavía no lo entiendes. Y eso puede sonar pequeño, pero psicológicamente es enorme, porque deja de existir esa sensación de no soy el tipo de persona capaz de hacer esto, y aparece otra completamente distinta. Quizás simplemente aún no he practicado suficiente. Y probablemente mientras escuchas esto te estés identificando con uno de los dos lados. Quizá eres la persona que siempre arregla cosas y nunca habías pensado de dónde viene eso. O quizá eres la persona que siempre necesita pedir ayuda y eso te hace sentir insuficiente. Pero quiero decirte algo importante. Externalizar todo no suele ser una falta de capacidad. Suele ser una historia. Una acumulación de experiencias donde aprendiste que los problemas eran demasiado grandes, demasiado complejos o demasiado peligrosos para enfrentarlos tú solo. Y lo importante es que eso no es permanente, porque la autoeficacia no aparece de golpe, se construye, con cosas pequeñas, apretar un tornillo, hacer esa llamada pendiente, intentar resolver algo antes de pedir ayuda, quedarte unos minutos más frente al problema sin huir inmediatamente. Ahí empieza todo, porque cada pequeña experiencia donde haces algo y funciona, cambia ligeramente la forma en que tu cerebro se percibe a sí mismo. Y con el tiempo, esa acumulación cambia tu identidad. Ya no eres alguien esperando ser salvado, empiezas a convertirte en alguien que participa, alguien que prueba, que aprende, que ajusta, que insiste. Y quizá eso sea realmente lo que diferencia a las personas que parecen capaces de arreglarlo todo. No que tengan menos miedo, sino que aprendieron que el miedo no significa que deban detenerse. Porque al final, casi todo lo que hoy parece imposible de arreglar, alguna vez fue simplemente algo que todavía nadie entendía. Y quizá la diferencia entre las personas que colapsan frente a un problema y las que terminan resolviéndolo es que unas ven un final y las otras ven el principio de algo que todavía puede entenderse.